Amigos, bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar acerca de los ejes fundamentales del cuidado personal en perspectiva de servir mejor. Recordemos que estamos en el tema de los límites personales y profesionales. Profundicemos en las prácticas concretas que nos permiten establecer estos límites. La importancia del descanso, la recreación y la vida espiritual personal. Quiero abordar estos 3 tópicos e iré mencionando por qué son valiosos y cabe mencionarlos. El descanso. Más allá del sueño, el descanso es un estado mental y físico de cese de actividad productiva. Es detenerse para simplemente ser. Descansar es tomarse un tiempo. No es necesariamente dormir. El dormir sí es una forma de descansar, pero no es la única. Pongamos 2 ejemplos. Apartar 1 hora al día sin distracciones digitales. Yo sé que esto puede ser un reto muy complicado, más en estos días, pero sí es necesario que nos demos espacio del día para nosotros, para descansar nuestra mente, para que nuestro cerebro y nuestro cuerpo sean conscientes de sí mismos. Otro ejemplo es tomarse un día libre completo sin responder correos electrónicos. Ayuda mucho a detener la agenda laboral. Date tiempo para tus descansos, para tus espacios de lectura, de disfrutar de tu familia, de caminar en algún lugar, de respirar, de ser consciente de tu respiración. Pasemos a la recreación. Esta es una palabra que la podemos separar y así entenderla mejor. Recrearse. El ocio no es una pérdida de tiempo. Es el proceso de volver a crearnos a nosotros mismos. Esto, por supuesto, que es entenderlo desde otro punto de vista. El ocio no es desperdiciar los minutos. Es hacer una pausa y centrarnos en dónde estoy, en qué estoy haciendo, en el por qué estoy aquí. Es hacer algo que nos da alegría y no tiene un propósito productivo, como leer por placer, pintar, hacer ejercicio o escuchar música. Por ejemplo, dedicar tiempo a un hobby, a un pasatiempo, salir a caminar por la naturaleza en algún parque, pasar tiempo de calidad con seres queridos sin una agenda. Ahora hablemos de la vida espiritual personal. Esto es el anclaje que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. La oración, la meditación, el servicio silencioso, la conexión con la naturaleza o la práctica de la gratitud son ejercicios que nutren nuestra fuente interior. Qué vital es hablar con el Ser Supremo, en aquel
en quien depositas tu confianza, tu verdad. Meditar acerca de cómo estoy, de cómo soy, de hacer conciencia de aquello en lo que he cambiado, de lo que hoy es una realidad para mí y los míos. Un ejemplo es dedicar 15 minutos diarios a este espacio de meditación, a escribir un diario de agradecimiento, pasar un rato en silencio para reflexionar. A veces esto nos lo venden como algo aburrido, como el no me puedo concentrar, pero recordemos que también esto es una práctica que necesita dedicación, disciplina, y si nos cuesta hacerlo, es precisamente porque lo necesitamos y requerimos darle tiempo y espacio. Ahora hablemos del decir no cuando sea necesario y sin culpa. Este es quizás el límite más difícil de establecer. La incapacidad de decir no a menudo proviene de 3 posibles consideraciones: el miedo al rechazo o a la desaprobación, el deseo de ser visto como una persona buena o indispensable, y la creencia de que nuestras propias necesidades son menos importantes que las de los demás. Amigos, aprender a decir no es un acto de autorrespeto y honestidad. No es un rechazo al otro, sino un reconocimiento de nuestra propia capacidad. Qué complicado es decir no o negarse, pero lo podemos hacer. Decir no con asertividad. No hay necesidad de disculparse excesivamente. Un no claro, amable y firme es suficiente. Muchas personas y en muchas ocasiones empezamos a hablar o a interactuar con alguien y comenzamos pidiendo disculpas o perdón. ¿Y por qué tengo que incluir en mi expresión verbal estas palabras? Parecería que le debo algo, cuando simplemente algo no pudo darse o no pudo suceder. No es un sí a otra cosa. Al decir no a una solicitud, en realidad estás diciendo sí a tu bienestar, a tus prioridades, a tu familia o a tu descanso. Pongamos un ejemplo. En lugar de decir, sí, te ayudaré con ese proyecto, pero no sé si tendré tiempo. Decir, te agradezco la confianza, pero en este momento mis prioridades no me permiten tomar ese compromiso. ¿Se dan cuenta de la diferencia? A veces la vida se nos va y o se nos acaba por la forma en cómo nos expresamos. Y comenzamos a darle vueltas y vueltas y vueltas para simplemente decirle no puedo, o no quiero, o simplemente no. Aprendamos a ser un poco más directos, un poco más frontales, sin agredir, por supuesto. Bien, ahora hablemos de la prevención del burnout y el desgaste en la vida. Esta palabra la utilizamos, sí, en nuestro lenguaje castellano, en el español, como algo que define muy bien ese desgaste que se va dando de manera paulatina por todo aquello que hacemos o a lo que nos comprometemos. El burnout
no es simplemente cansancio. Es un estado de agotamiento físico, mental y emocional que surge del estrés crónico y no gestionado, y por consiguiente es el resultado de la falta de límites. La prevención del burnout implica 1. Automonitoreo constante. Estar atento a las señales de alerta, a tu irritabilidad, cinismo, agotamiento, falta de motivación. Número 2, límites de tiempo. Definamos horarios de trabajo claros y respetarlos. ¿Cómo nos da trabajo hacer esto, De verdad, seamos cuidadosos al momento de definir cuánto tiempo destino a distintas actividades. Y por supuesto, evitemos tener distractores junto a nosotros. Distractores empezando con el más básico de la era moderna, el teléfono. Creo que todos me entienden qué es un distractor. Lo que no me permite concentrarme en lo que estoy haciendo. Desconectarme digitalmente al final del día. Establece un horario donde dices hasta aquí. Esto implica orden, disciplina. Inténtalo. 3. Límites de energía. Reconocer que no todas las tareas son igualmente importantes. Delega, prioriza y enfócate en lo que realmente importa. ¿En qué inviertes tu energía? Claro que aquí pongo entre paréntesis, no te olvides de volver a cargar tu energía. 4. Límites emocionales. Evitar la absorción completa de los problemas de los demás. Sé empático, pero sin ahogarte. La empatía es poder entender al otro, no que sufras o que tengas las dolencias del otro. Es acompañar el proceso del ajeno, pero no hacerlo mío. Entonces, estos son detalles que necesitamos identificar muy bien para que no caigamos en estar sufriendo penas ajenas, o en lenguaje un poco más coloquial, en estar sudando fiebres ajenas. Cerremos con un ejemplo. Establecer la regla de no revisar los correos o los mensajes de nuestras aplicaciones de mensajería instantánea, principalmente los que están vinculados a nuestras actividades laborales después de las 7 de la noche, es importante establecer esa regla. Y obviamente, cúmplela. No caigas en esas tentaciones de que es importante, necesito que tomes tal llamada. Para todo esto, recordemos que necesitamos de 2 aspectos fundamentales: fuerza y disciplina. Porque necesitamos identificar aquellas tareas o actividades que drenan tu energía y busca la forma de reducirlas o delegarlas, o en todo caso de postergarlas siempre y cuando no genere un problema o conflicto y que tampoco eso represente algo que vaya a romper algún tipo de dinámica. Concluyendo, ¿cómo poder sostener el servicio? Recordemos que las personas que nosotros representamos y ofrecemos un servicio al otro, a los demás.
me encantaría que te lleves una idea central. El cuidado de uno mismo no es un acto egoísta, sino un acto fundamental de servicio y respeto al otro. Una persona consciente, madura y profesional que cuida de sí mismo es más creativo, es más paciente, más empático y más resiliente. Un ser humano que respeta sus límites es capaz de amar y servir de manera profunda y sostenible. La verdadera generosidad no es dar hasta que te duela, es dar desde un lugar de plenitud, desde una fuente que se renueva constantemente. Es vaciarse sabiendo que no me quedo sin nada. Sí hay una expresión por muchos conocida de amar y servir hasta que duela. Pero hay que ampliar esta frase, este ejemplo de vaciamiento. El dolor no significa que yo lo sufra, sino que yo sé que lo he dado todo con el deseo de seguir dando más, nutriéndome adecuadamente. Bien, pues hasta aquí dejo este tema de los límites, que es muy profundo, que tiene un arraigo muy sensible y profundo en cada uno de nosotros, y te dejo la reflexión de que seas cuidadoso de ti, que sepas el valor que eres y representas para los otros, que sepas cuidar este tesoro que representas para que precisamente el valor que tienes revalorice a los demás. Te agradezco tu escucha y, por supuesto, mi mejor deseo de que te encuentres bien, y nos escuchamos en nuestro próximo episodio.